Estamos trabajando cartas que hacen a la vida de iglesia, de congregación local. Así que son todos temas que tal vez no tocan algo muy puntual en lo personal, pero son importantes porque nos enseñan a vivir en comunidad. Hoy vamos a seguir trabajando 1 de Timoteo 5. Vamos a leer del 17 al 20. Seguimos trabajando el asunto de los ancianos o de los pastores, que es lo mismo. Ancianos, pastores en la Biblia es exactamente lo mismo. Así que vamos a leer ahí 1 de Timoteo 5, 17 al 20. Dice 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Estamos tocando temas que por ahí son escabrosos al momento de compartir, porque ya también toca no solamente el comportamiento de los miembros de la iglesia, sino también de los ancianos. Los ancianos, podríamos decirlo, no tienen coronita, también se tienen que portar bien y tienen mayor responsabilidad por causa de la responsabilidad que tenemos o que tienen los líderes en las iglesias. Así que Pablo le va a enseñar a Timoteo cómo debe tratar a los pastores de una congregación y va a hablar de que tienen que ser tenidos por doble honor. De ahí, de esa palabra honor, viene la palabra honra y viene la palabra honorarios. Vamos a tocar esos temas en esta mañana. Dice, sobre todo los que trabajan en predicar y enseñar. Hay una doble honra sobre aquellos ancianos que enseñan, que predican la palabra, porque créame, y los tiempos que vivimos dan testimonio de lo que voy a decir. La vida de un pastor tiene que estar dedicada al estudio de la palabra para no cometer los errores que muchas veces se cometen a la hora de enseñar el evangelio y la palabra. Y también se va a referir Pablo al sostenimiento de los pastores, pero primero vamos a definir qué es la palabra honra. Y la verdad que a la hora de estudiar un poquito la palabra honra es una definición bastante amplia, así que ahí nos vamos a ayudar con algunas placas. La honra es el reconocimiento de la autoridad de Dios delegada a personas específicas y la obediencia de ellas al don que han recibido. Vuelvo a leerla. La honra es reconocer a personas que han recibido autoridad de parte de Dios, autoridad delegada a personas específicas. Fíjese que son personas específicas porque Pablo lo manda a Timoteo a reconocer ancianos en las congregaciones. Entonces había que reconocer algunos hombres aprobados, sabios que estuvieran entre ellos. Y también dice que es reconocer la obediencia que estas personas tienen para con el Señor, a ese don que han recibido. Entonces, las personas merecen, y esa palabra ahí la puse entre comillas, merecen, es decir, no que tengan un merecimiento, porque ninguno ha sido llamado porque merece algo. Pero acá la palabra merece, las personas merecen, significa se les debe honra por esa autoridad que han recibido. ¿Por qué honramos a los ancianos? Por la autoridad que Dios les ha prestado. No es por ellos, es por la autoridad que Dios les presta. Entonces, cuando se nos dice que debemos honrar a los ancianos es por esta causa, por la autoridad delegada. Y es lo mismo para los padres. Usted puede tener padres y esos padres que usted tiene o sus hijos a usted le deben, o usted merece esa honra, no por lo que usted es, sino por la autoridad que Dios le ha dado para ser papá. A otros hombres para ser gobernantes, presidentes, gobernadores, intendentes. Dice la Biblia que debemos honrar a las autoridades. Entonces estamos hablando de la honra. Pero Pablo habla también de una doble honra, fíjese, y un doble honor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor. Fíjese qué interesante aquí ese doble honra o doble honor. Y es aquí donde entra cómo esa persona obedece o cómo la persona ha mostrado obediencia o administrar bien esa responsabilidad que ha recibido. Entonces hay una honra que se da
por el solo hecho de tener autoridad. Pero también hay una honra, que puede ser doble honra, si esa persona es fiel, cómo administra lo que ha recibido. Buscando muchas definiciones, me gustó la que dice, la del pastor MacArthur, que dice, o él define honra como una actitud interna de respeto que se expresa externamente en palabras y acciones apropiadas. Fíjese, es una actitud interna, es una actitud del corazón la honra. Y acá se nos está hablando a todos. Dice que debemos honrar. Entonces, ¿qué es honrar? Es una actitud interna de respeto que se expresa externamente en palabras y en acciones. No es solamente palabras, es también con acciones. Así que honrar es en primera instancia un acto de adoración a Dios, porque en definitiva, cuando honramos a una persona, lo que estamos honrando es la autoridad delegada por Dios, pero también cómo esa persona ha administrado la gracia de Dios para obedecer a la responsabilidad o al don que se le ha dado. Y cuando también hablamos de honrarnos unos a otros, es lo mismo. Yo a usted lo debo honrar y usted me debe honrar a mí primeramente porque somos creación de Dios. Segundo, porque somos hermanos, parte del mismo cuerpo. Pero algunos de nosotros hay que honrarlos si han sido fieles al llamamiento de Dios, si han sido fieles al administrar el don que Dios les ha dado. Hay personas que hay que darle mayor honra, porque hay que reconocer cuando una persona es fiel al Señor. Y a todos nos ha pasado que hemos visto personas que nos dan ganas de honrarla, porque hemos visto su fidelidad, hemos visto cómo es su santidad, hemos visto cómo administra lo que el Señor le ha dado. Así que la honra es un don. Por eso a mí me gusta llamarle el don de la honra. Ya vamos a ver en las próximas definiciones, porque es una capacidad que Dios nos da. Poder honrar a otro también es una capacidad que Dios nos da. Dios se revela a nosotros y nos muestra. Mire, honrar es en primera instancia un acto de adoración a Dios y en segunda instancia una aprobación del carácter humano o de la obediencia de estas personas a Dios. Fíjese, acá entra lo del don de la honra. ¿Por qué decimos el don de la honra? Porque es la gracia dada por Dios para reconocer, porque es algo que Dios nos permite ver en otra persona. Cuando el Señor nos muestra de honrar a alguien, es porque Él nos ha mostrado también que esa persona es fiel y nos pone en el corazón honrar. Porque Dios te está mostrando, te está dando la capacidad, te está dando el don de honrar. Porque es la gracia dada por Dios para reconocer, valorar y tratar con respeto a las personas conforme al lugar y responsabilidad que Dios les ha confiado. ¿Con el fin de qué? Con el fin de glorificar a Dios en todo lugar y edificar el cuerpo de Cristo. El día viernes con nuestros sobrinos hicimos ahí una juntada para ver una película y vimos la película de David y mostraba allí cómo David honraba a Saúl. Y no tenía muchos motivos para honrarlo a Saúl. Saúl era el rey, por supuesto, había que honrarlo por rey. Pero a mí me llamaba la atención cómo David honraba a un rey que tal vez no se lo merecía. Le tenía celos a David y sin embargo, David, ¿qué hacía? Honraba a Saúl. Y eso me hizo refrescar este tema del don de la honra. ¿Por qué? Porque Dios cuando se agrada de nosotros, nos da la capacidad de honrar a otras personas, porque hay recompensa en la honra, porque hay favor en la honra, porque hay cosecha en la honra. Y vamos a trabajar esa palabrita que es la honra. Entonces Saúl no honró a David, ni tampoco honró a Dios, pero David honró a Saúl. Eso es un don que Dios da a las personas. Acompáñenme a 1 Samuel 2:30. Esto es bueno porque así piensa Dios. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí permanentemente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Acá hay un principio tremendo para nuestras vidas. Acá hay un principio que nos va a revelar por qué nos pasan tantas cosas a veces lindas y feas en la vida, que tienen que ver con esto. Dice el Señor que Él va a honrar a los que le honran. Y yo he visto en mis años de cristiano muchas personas tristes, amargadas porque no son honradas. A mí nadie me honra. O celosos porque otros son honrados. Pasa eso.
¿por qué? Y están amargados porque ellos no reciben honra y porque a mí no y porque al otro sí. Y esto tal vez pueda ser una respuesta para nuestras vidas. Yo la pregunta que nos haríamos, y me la hago yo primero, ¿a quién yo honro? ¿O a quiénes yo he honrado? ¿O cómo yo honro a otros? ¿O eres de deshonrar? Yo conozco gente que habla mal de todo el mundo. Eso no es honra para otros. Nosotros tenemos que cuidarnos de cómo hablamos, de cómo nos dirigimos a autoridades. Aprendamos de David. Imagínense si no tenía motivos David para andar murmurando y chismoseando de Saúl. Él podría haber hecho un té con todos los hermanos y los amigos y ponerse a hablar mal del rey que lo estaba persiguiendo. Pero algo había aprendido. Él tenía el don de la honra. Pídale al Señor, Señor, dame el don de honrar, dame la capacidad de honrar. Porque en definitiva y en última instancia lo que hacemos es honrar al Señor. Y acá el Señor está diciendo, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Mire, nos guste Saúl o no nos guste Saúl, Dios había puesto su espíritu en él. Y David lo había entendido y él lo honraba. Y cuando nosotros deshonramos a un hombre como Saúl, porque puede ser lo peor de lo peor, y nos ponemos a deshonrarlo a Saúl, y hermanos, estamos deshonrando al Señor. ¿Por qué David fue protegido, bendecido, guardado, cuidado de sus enemigos? Fue honrado por Dios porque él honró. Él sabía que lo que tenía Saúl no era de Saúl, era Dios. Y eso es lo que tenemos que vernos en unos a otros. Tenemos que ver en nuestro hermano que tiene el Espíritu Santo, que es salvo igual que yo y que merece ser honrado básicamente porque es un hermano en Cristo. Y que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de murmurar o de hablar mal de un hermano en Cristo. Y eso volvámonos a la semana pasada. Eso no quita que no exhortemos, que no corrijamos, que no disciplinemos. Eso es parte de todo esto que nos está hablando el Señor en estas cartas. Por eso hay gente que se va para un extremo, ¿no? O nunca exhorta o vive viéndole el error a todo el mundo. Entonces tenemos que tener un equilibrio y también saber conocer en qué ámbitos se hablan las cosas y en qué ámbitos se solucionan las cosas. Entonces, ¿qué tengo para decirle a la iglesia? Que no está mal que esperemos honra. Dios promete honrar a los que le honran, pero la honra nunca tiene que ser esperada directamente de la persona. Usted no se puede enojar porque una persona no lo honra. Un pastor no se puede enojar porque un miembro no lo honra, porque la honra viene de Dios y nosotros la debemos esperar indirectamente. Usted no puede, o sea, cuando usted es una persona que se dedica a agradar a Dios, usted tiene que esperar porque es Dios el que lo va a honrar a usted, pero a través de personas. Pero el error que cometemos es enojarnos con las personas porque no nos honran. Que alguien te honre es un regalo y una honra que viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para que nunca usted se la crea, para que yo nunca me crea, que es lo que le pasa a muchos que andan buscando ser famosos, ser celebridades, ser aplaudidos. Por eso lo están buscando de la gente. Entonces modifican todo, ¿para qué? Para que la gente los honra y los aplauda. Pero no es así. Nosotros queremos la honra que viene de Dios, pero viene de parte de Dios, no viene de la persona. ¿Se entendió? Diga amén. Entonces, cuando hablamos de la honra, la Biblia habla de honra. Lamentablemente estos temas hay que corregirlos porque están tan manoseados, el tema de la honra. Y sobre todo en el mundo hay una parte, la parte carismática de la iglesia ha hecho un abuso y un desuso de estos temas. Y lamentablemente hay que volverlos a poner en carril. Entonces la honra es la consecuencia directa de una vida piadosa y de obediencia. Estamos hablando de esto porque Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que haber una doble honra para algunas personas. Ahora, Dios te puede honrar de muchas maneras. Y acá todos nos vamos a sentir identificados porque el Señor nos puede haber honrado, por ejemplo, con buenos hijos. ¿Cuántos se sienten honrados por los hijos que tienen? ¿Cuántos están felices porque el Señor les ha honrado con un buen matrimonio? Algunos han sido honrados con paz. Hay creyentes que viven en paz permanente. Eso es una honra que el Señor te ha regalado. Nosotros a veces pensamos que honra es que te pongan en un pedestal y te prendan una vela. No, eso no es que te honren. Eso es repugnante para nosotros. Nosotros no buscamos el aplauso del hombre. Nosotros no buscamos el reconocimiento humano. Aunque sí el Señor nos va a honrar o te va a honrar a través de personas. Que una persona te invite a almorzar y te diga, quiero estar un día con vos. Eso es una honra de un hermano. Y eso hay que
disfrutarlo porque son las cosas que nos regala el Señor. Entonces Dios te puede dar gozo, por ejemplo. Te puede honrar con gozo. Hay personas que viven el gozo. Yo la veo a la hermana Alita, ha sido honrada con gozo. Ella siempre está gozosa. Y eso es una honra que el Señor te da, cuando Dios te permite vivir en gozo. Hay otros que han sido honrados con reconocimiento. Hay gente muy reconocida en la iglesia. Hay hermanos nuestros o predicadores que son muy reconocidos. Ahí el Señor ha puesto una honra de reconocimiento. Otros han sido honrados con salud. Pero presta atención porque esta es la parte que a nadie le gusta. Hay algunos que han sido honrados de parte del Señor con aflicciones. Ay, esta parte es la que no entiende la carne, pero el Espíritu sí la entiende. Hay personas que Dios las va a honrar con aflicciones. Dios les ha permitido ser afligidos. Si usted es un verdadero cristiano, va a entender lo que yo estoy diciendo en esta mañana. Hay personas que han sido honradas con padecimientos. Vamos, acompáñeme a la escritura para que vea que esto no me lo estoy inventando yo. 2 Corintios 4:11. Mire lo que dice Pablo. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Por qué era entregado a muerte? Por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Acá hay unos misterios que no me quiero ir por la rama, pero tendríamos que ponernos a hablar de la aflicción. No vamos a hablar hoy de la aflicción. Pero usted tiene que saber que es una posibilidad que Dios nos honre con permitirnos sufrir por su causa. ¿Vio cuando usted ve misioneros que fueron encarcelados, hermanos nuestros que fueron perseguidos, que fueron decapitados? Muchos de los apóstoles murieron de esta manera. Eso fue una honra que el Señor les dio, aunque usted ahora o yo no lo podamos entender, pero eso es una honra. Que el Espíritu Santo nos dé entendimiento. Mira, acompáñeme a Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, cuando lo manda, ¿sí?, a buscarlo a Pablo, que se había convertido camino a Damasco, y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios escogió a Pablo para sufrir para él. Claro, a nosotros nos gusta la honra, nos gusta la otra parte, pero esto también es una honra, porque hay recompensa. Hay recompensa para aquellos que fueron afligidos por causa del Señor. Si alguna vez te tocó sufrir por causa de Cristo, quiero decirte que va a haber recompensa, que eso no va a caer en saco roto. Conocemos hermanos de otras congregaciones que sufren cuestiones físicas, que algunos perdieron la capacidad de caminar. Conocimos hermanos en sillas de ruedas y usted dice, ¿cómo? Este cristiano no puede caminar y sufre ciertas enfermedades. Hay cosas, hay misterios que vienen a nuestras vidas y usted dice, ¿por qué? Porque Dios ha permitido a algunos sufrir por su causa a diferentes situaciones para glorificar al Señor. Y muchas veces vemos a esa gente que entendió que el sufrimiento es una honra de parte del Señor, que usted los ve gozosos. Usted ve gente que está enferma y usted está más feliz que usted, que camina y que anda sano todo el día. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Cosa que le pasaba a Pablo, ¿no? Pablo estaba encerrado, encarcelado, donde estaríamos todos depresivos, y él estaba animando a la iglesia con cartas. ¿Y eso por qué? Porque Dios le había llamado para sufrir por su causa. Son cosas que pertenecen al Evangelio. Pero también Dios promete que las personas que son obedientes, santas, responsables y sabias van a recibir honra. No el primer, como vamos a ver, hay dos niveles de honra. El nivel 1, el más básico, es simplemente porque usted puede ser papá, puede ser un intendente, un gobernador, un patrón, un pastor, un presidente, y usted recibe honra por esa autoridad que ha recibido. Pero también hay personas que administran bien su vida y dice el Señor, yo los voy a honrar. Vamos a verlo en la palabra, Proverbios 3:35. Dice, los sabios heredarán honra. No es lo mismo un hermano que vivió desprolijamente, sin buscar sabiduría, que aquellos que buscaron sabiduría para la vida. Entonces esas personas que se dedicaron a buscar sabiduría en la palabra, dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Es decir, que hay
un resultado para aquellos que administran bien sus vidas. Proverbios 11:16, la mujer agraciada, esto significa la mujer que tiene una hermosura espiritual, una mujer que ama al Señor, que busca al Señor. ¿Qué dice? Tendrá honra, va a ser honrada. La mujer agraciada, eso está en Proverbios 11:16. Proverbio 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Cómo es usted cuando usted es corregido? Acá hay una promesa maravillosa, que si nosotros guardamos la corrección vamos a ser honrados. Ahora, si nosotros nos dedicamos a rechazar el consejo, hermano, no habrá honra nunca en nuestras vidas. Proverbios 15:33, la segunda parte dice, y a la honra precede la humildad. La persona humilde es honrada por Dios. Los humildes, los que se humillan. Proverbio 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. A ver cuántos calificamos acá, medio difícil, ¿no? Pasar por alto la ofensa. Me ofendieron. Siempre nos queremos defender. Siempre queremos decir algo, porque alguien me ofendió, porque alguien me dijo algo. Pero mire lo que dice aquí. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Cuando nosotros aprendemos estos misterios que el Señor nos enseña, muchas cosas de nuestras vidas se van a solucionar. Proverbio 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Cuando somos temerosos de Dios, el Señor dice que vamos a ser honrados. Él dijo, yo honraré a los que me honran, pero los que no me honran llevarán ignominia. Así que Dios promete que todas estas acciones, estas actitudes van a tener como recompensa que Dios nos va a honrar. Busquemos sabiduría, leamos, escudriñemos la palabra, seamos agraciados, busquemos tener una hermosura espiritual. No seamos buenos, somos buenitos por fuera, pero por dentro somos unos lobos. Que guay aquel que me hace algo. Tengamos cuidado con eso. Guardemos la corrección si alguien nos exhorta. Seamos humildes, pasemos por alto la ofensa. No siempre nos tenemos que estar defendiendo. Y seamos temerosos del Señor. Ahora, si por el contrario nosotros decidimos no ser obedientes y no hacer nada de esto, dice el Señor que vamos a ser avergonzados. Y aquí se cumple lo que dijo Pablo en Gálatas 6:7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Que usted va a cosechar cosas buenas para su vida. Aparte es la voluntad de Dios, que nosotros pasemos, tengamos vidas apacibles. Ahora, si no honramos, Pablo también nos dice que no vamos a ser honrados. Mire, Romanos 13:7. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Hay que honrar y hay que respetar a quienes hay que respetar. Lamentablemente nosotros vivimos en la era de la deshonra. Usted ha visto lo que es la televisión, las redes sociales. Ya no se respeta a nadie. No importa si es pastor, cualquiera va a ir y lo va a contradecir, le va a faltar respeto, le va a decir hereje. Hermano, hay que empezar a respetar. Tenemos que meternos en el canal del respeto. Y eso no significa que no podamos decir que alguien está equivocado. No confundamos, ¿eh? Porque si no, ahora como respetamos, están todos acertados y nadie se equivoca. No, no es eso. Tenemos que corregir la herejía, corregir los errores, pero el respeto hacia la persona, ya por el solo hecho de ser persona y creado a imagen de Dios, es que esa persona merece respeto. Sea del otro equipo, sea del otro partido político, sea de la otra iglesia, sea de la otra religión. El respeto personal es una cosa, la corrección, incluso una discusión teológica está bien. La pregunta es cómo respetamos. Respetemos a las personas. Es más, cuando las personas se quedan sin argumento, se ataca lo personal. Empezamos a discutir un tema de soteriología y no, porque vos sos... ¿Qué tiene que ver cómo es la persona? Tenemos que ver si el punto, el argumento que se está discutiendo está bien o está errado. Entonces, sí se puede discutir, sí se puede tratar la doctrina, pero con respeto hacia las personas. Mire cómo David en el Salmo 12:1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. No quedaba ninguno. Y hoy parece que estamos en los mismos tiempos. Ya casi nadie respeta, nadie, es difícil que los... Bueno, yo acá lo veo, pero salgamos de estos ámbitos y vemos cómo los jóvenes no respetan a sus padres,
como nadie respeta a un policía, como nadie respeta a un gobernante, como nadie respeta a un pastor. Es toda una cuestión de falta de respeto en todos lados. Y David decía, se han acabado los piadosos. Vamos a leer 1 de Crónicas 16, 29. Dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Acá nos habla de honrar a Dios. O sea, el primero que debemos honrar es al Señor. Porque si no honramos a Dios, ya de ahí para abajo no vamos a honrar a nadie. Así que honremos al Señor. Dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. O sea que yo honro al Señor con santidad. Cuando soy una persona que se santifica es para honrar al Señor, no es para refregarle a los hermanos lo santo que soy. Somos santos para honrar, para glorificar a Dios. Y otra cosa que tenemos que aprender es que cuando honramos también se honra con cosas materiales. Fíjese, todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo también se presentaban delante del Señor o con un cordero o con una vaca, con algo se presentaban, porque se honraba con algo. Así que vamos a trabajar el primer mandamiento que encontramos, que es el primer mandamiento con promesa, como dice. No podemos honrar de la boca para afuera y no ejercer la dádiva. Fíjese que con Dios es lo mismo. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda. Venid delante de él. ¿Cómo nos presentamos delante del Señor? Fuimos llamados para honrar a Dios y a personas. Y ahora sí quiero hablarles del primer mandamiento con promesa que aparece en la Escritura. Éxodo 20:12, pero también lo toma Pablo en Efesios 6:2. Vamos a leer Efesios 6:2. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Fíjese las promesas que tiene la honra. ¿Cuántos quieren vivir mucho y sanos? ¿Cuántos quieren que les vaya bien? A todos nos gusta que nos vaya bien en la vida. Y acá tenemos cómo hacer para que nos vaya bien en la vida. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La pregunta que tienen muchas personas, porque ahora tampoco me voy a dedicar a hablar toda la mañana de cómo se honra a los padres, usted ya lo sabemos, lo hemos tocado, lo hemos hablado, pero la pregunta que mucha gente nos hace a los pastores es ¿cómo honro a mi padre o a mi madre si no se lo merece? ¿Cómo honramos a un padre o una madre que no han sido buenos padres, buen padre o buena madre? Hay muchísimos casos en la vida que uno se encuentra con estos casos. Sabemos y cada vez se nota más que hay padres que han abusado físicamente, emocionalmente de sus hijos. Hay padres que han sido violentos. Hay padres que han descuidado a sus hijos. Y la pregunta que surge es si no se lo merecen, ¿cómo hago para honrarlo? Yo tengo una situación. Hay muchas personas que están heridos con los padres. Otros fueron abandonados, simplemente tienen una raíz de amargura, porque sus padres en algún momento de la vida los dejaron caer. No los acompañaron, los abandonaron, los dañaron, algunas veces físicamente, a veces emocionalmente. La pregunta que hacen muchos, ¿se tiene que honrar a esos padres? De la misma manera, como dice acá la Escritura, que hay que honrarlos sin importar lo que ellos han sido. Porque hay otros versículos, por ejemplo, Proverbios 26:1, mire lo que dice. Como la nieve en el verano y la lluvia en la siega, así la honra no conviene al necio. Nos pueden preguntar, ¿y si mi papá fue necio, si mi mamá fue necia, qué hago? ¿Lo honro, no lo honro? ¿Qué hacemos? Porque ahí vemos una tensión doctrinal. ¿Qué hacemos? No, hay gente que me ha dicho, yo lo dejo ahí a mi papá, yo no lo quiero ni ver, ahí está. Déjalo, está todo bien, yo no me peleo, pero déjalo ahí porque yo sufrí mucho en la infancia. Otros con su madre. Entonces, esa tensión o aparente tensión la tenemos que resolver. Por eso yo le hablaba recién de un primer nivel de honra. El primer nivel de honra es una honra que debe permanecer siempre, no importa cómo hayan sido nuestros padres. Independientemente si ellos hayan pecado contra nosotros o nos hayan fallado, eso no importa. Eso incluye padres, gobernantes, maestros, pastores. Toda persona que tiene algún grado de autoridad sobre nuestras vidas debe ser honrado. Como dice la palabra, honra a las autoridades, honra a tu padre y a tu madre. Ahí no te está diciendo si fue buen padre, si fue mal padre, hay que honrarlos. Ese es el primer nivel. Y honrar a los padres implica respeto, gratitud, cuidado. Hemos enseñado esto de sujeción absoluta.
Pues si yo tengo un padre incrédulo que no conoce al Señor y me da malos consejos, ¿qué hacemos? ¿Los obedecemos? ¿No los obedecemos? ¿Qué hay que hacer? Sujeción absoluta, obediencia relativa. Porque si mi papá, mi mamá me dan una orden que va en contra de lo que Dios dice, tengo que no obedecer. Pero yo tengo que saber eso. Ahora, mientras Él no me pida algo en contra de la ley de Dios, yo tengo que estar sujeto a mi padre y a mi madre. Sean incrédulos, sean creyentes, sean buenos, sean malos, me hayan herido, no me hayan herido. Yo tengo que ser así con mis padres. Ese es el primer nivel, estamos hablando del primer nivel. Ahora, ¿qué es lo que no hacemos? No lo exaltamos, no se imita la conducta, no se justifica su pecado. A veces se confunde, ¿no?, la honra con justificar el pecado de una persona. No, es que hay que honrarlo, sí, pero si está pecando se lo tiene que decir. Y a veces nosotros queremos tapar el pecado porque tenemos así como una nebulosa, no sabemos lo que es la honra, por eso hay que hablar de estas cosas. Tenemos que saber qué es honrar y cuándo honrar y de qué manera honrar y en qué nivel honrar. Ahora, hay un nivel 2 de honra. Es el nivel 2 del que está hablando Proverbios 26:1. Aquí la palabra honra es reconocimiento público. Lo que no conviene al necio es ponerlo en un lugar de reconocimiento público. O sea, yo puedo tener un padre que fue mal padre, supongamos, y yo puedo honrarlo, respetarlo en un montón de cosas, pero no lo voy a poner como ejemplo. O sea, lo que está diciendo aquí, no conviene al necio la honra, significa que no debemos ponerlo en un estado público como modelo, como prestigio, como autoridad, como aprobación moral, como decir, qué buen padre que tuve cuando no lo fue. Entonces te está diciendo allí cómo es ese nivel de honra que no se le debe dar a ciertas personas. Lo mismo para un gobernante, lo mismo para cualquier autoridad. No podemos poner a una persona que fue mala persona, que fue malo con nosotros, que ha dado mal testimonio en su vida, ponerlo como un ejemplo. Por eso nos advierte aquí Proverbios, tengan cuidado con eso. El texto aquí lo que está haciendo es prohíbe exaltar, prohíbe premiar o poner como modelo a quien vive en necedad. Muchas veces, por eso acá está hablando mucho del punto central, son los ancianos de la iglesia. Que no se puede poner en honra a personas que no han sido ejemplo, que no se han comportado correctamente. Acá Pablo está haciendo el foco en los ancianos. No puedes premiar con ponerlo a una persona en un lugar de reconocimiento y de honra cuando no tiene una vida acorde a la tarea o a la honra que se le está dando. Gente que vivió desordenadamente. Fíjese Daniel con Nabucodonosor, ¿no? Nabucodonosor era un demonio. Sin embargo, Daniel lo honraba en el nivel 1. Es el rey. Pero nunca Daniel dijo, oh, qué tremendo Nabucodonosor, o sea un ejemplo para nosotros. Nunca hizo eso. O José con Faraón. Fíjese cómo la Biblia nos permite. Usted puede estar en un trabajo con gente impía y usted puede manejar un nivel de honra con los impíos. Es más, debemos honrar a ciertas personas que tienen conductas horrendas. Pueden ser hasta delincuentes. Pero si es una autoridad, usted lo tiene que honrar nivel 1. Como al gobernador, como al presidente. ¿Qué presidente de los que tenemos es bueno? Ninguno. Todos tienen cosas oscuras y ocultas. Pero nosotros estamos llamados a honrarlos nivel 1. Ahora, poner como ejemplo, eso ya tiene que ver con la iglesia. Por eso Pablo está hablando del tema de los ancianos. Pero nunca se discute el trato respetuoso, sino la honra institucional o moral que se le dan a algunas personas. Entonces la iglesia se honra a personas otorgándoles una responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Hermano, todos aquellos que tenemos permitido por misericordia de parte del Señor hacer algo para su reino, es una honra de parte de Dios. Si usted alguna vez le pidieron en la iglesia que limpie un baño, que sirva un café, que limpie un piso o que comparta una palabra, sea todo lo que hagamos, sirva a un hermano en alguna necesidad, es una honra que el Señor nos está dando dentro del cuerpo de Cristo. No hay mayor honra que esta. Y a esta gente Dios le está diciendo, yo voy a honrar a los que me honran. Yo los voy a honrar a los que me honran. ¿Por qué? Porque yo los llamé al servicio. ¿Y sabe qué? Todos los santos pertenecemos al cuerpo sacerdotal que es la iglesia. Así que de alguna manera, como enseñó Jesús, así demos un vaso de agua fría. Dijo Jesús, no va a quedar sin recompensa. Ahora es una honra que Dios te permita dar un vaso de agua fría a un hermano.
Porque a veces pensamos que la honra es el que predica, el que viaja, el que es evangelista y lleva mucha gente a un estadio, pero no vemos la iglesia. Y por eso es importante que usted vea la iglesia, que veamos juntos la iglesia, para que valoremos lo que tenemos. Acompáñeme a Hebreos 5:4. Mire, dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Está hablando del sacerdocio. Aarón fue llamado por Dios para ser sumo sacerdote en los días de Moisés. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El Padre honró al Hijo con mandarlo a la cruz. ¿Ves? Recién hablamos de esto de las aflicciones. Porque para nosotros honra es que te aplaudan. No, que te manden a la cruz fue una honra. Y por lo que padeció, fue honrado. Fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble. Pero ¿qué hubo primero? Aflicción, un llamado, un servicio. Claro, yo creo que los cristianos hoy preferirían abrir una puerta que ir a la cruz. Pero las dos cosas son un servicio a Dios. Servimos al Señor. ¿Cuántos elegirían la cruz? A ver, nadie quiere elegir la cruz. Todos preferirían preparar algo para los hermanos, una cena, un almuerzo. Hermanos, sufrir por la causa de Cristo es un privilegio que pocos han descubierto. La vergüenza, la ignominia, el a veces tener que hablar donde vas a ser menospreciado por predicar el evangelio. Esas personas van a terminar siendo honradas por el Señor. Así que no veamos eso como, uy, ¿por qué a mí me toca eso? Uy, ¿por qué mis familiares cada vez que nos reunimos me dicen que soy un loco y yo les quiero hablar del Señor? Esa ignominia, esa vergüenza que te toca vivir cuando compartís el evangelio es un don de Dios, es una gracia de Dios. Hermano, hay mucha gente que está cosechando las vergüenzas que pasó en el pasado. Pasaste por aflicciones en un trabajo, en la escuela, te abandonaron tus amigos por conocer a Dios, muchos familiares te dejaron de hablar. ¿A cuánto les pasó eso? A todos nos ha pasado seguramente si hemos sido cristianos que predicamos el evangelio. Pero el Señor después te termina honrando. Yo honraré a los que me honran. Así que no tengas miedo de sufrir por la causa de Cristo. Y entiende este principio tan precioso que tiene que ver con la aflicción y cuando Dios nos permite sufrir por causa de su nombre. Por eso Salmo 49:20 dice el salmista, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El hombre que está en honra y no entiende, hay gente que está en honra. Mire, usted por el solo hecho de estar sentado en una iglesia oyendo el evangelio es una honra que Dios no se la dio a otros, te la dio a vos. Y muchos menosprecian el evangelio, menosprecian la palabra. ¿Qué es lo que es eso? No entiendo nada. No, esfuércese por entender, piense. Vaya a la palabra, ore al Señor, pida al Espíritu Santo. Porque es una honra, dice, los que yo atraeré, yo los atraeré a mí mismo. Y hay gente resistiendo el Espíritu. Ya hemos aprendido, ¿no? Que se pueden resistir 10, 20 años, pero va a ganar el Señor. Tarde o temprano vas a venir a los pies de Cristo. Porque si el Señor te llamó, vas a venir a sus pies. Así que descansamos en eso. Pero te puedes perder 20 años por duro. Te puedes perder 30 años por dureza de corazón. ¿Por qué te resistes? ¿Por qué no te entregas? Tal vez esta mañana sea una mañana para aquellos que se estaban resistiendo, se entreguen al Señor. Y tal vez sea una buena mañana para que aquellos que son cristianos, pero que todavía se están resistiendo a una vida entregada y de santidad, se entreguen ahora y dejen de resistir al Espíritu. Porque hermanos, no nos conviene, no es buen negocio resistir al Espíritu Santo. Un necio no entiende cuando está en honra. Mucha gente pasó por las iglesias y no entendió que estaba en honra. Mucha gente pasó por las iglesias, escuchó, dijo, no, esto no es para mí. No entendieron que estaban en honra. Los ancianos que gobiernan bien se han tenido de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Acá está hablando de los ancianos, está hablando de los pastores, y habla del sustento, de las ofrendas, de las generosidades. Vivimos en una época donde todo es bombardeado por las tinieblas, donde es tan bombardeada la iglesia que ya cuando la iglesia le da vergüenza a alguna situación ya no la quiere hablar.
Cuando se habla mucho y ya no, porque los cristianos vas a las iglesias y tenés que dar plata. Y ya no queremos hablar de ofrenda. Y nos vamos al otro extremo y nos van acorralando y nos van acorralando. Y nos pasa que por causa de esos hombres impíos que lo único que andan haciendo es buscando honra y ser famosos y ser conocidos, y ya ni siquiera podemos hablar de la honra en la iglesia. Porque se parece mucho a ese falso evangelio del éxito que muchos predican. Pero yo me he propuesto algo, miren, en mi vida personal me he propuesto algo: no dejar de hablar las cosas por causa de lo que hablan las tinieblas. Así que si hay que hablar de los temas, hay que hablarlos en el Espíritu y conforme a la Escritura. Entonces le dice, dignos de doble honor, es decir, que sean sostenidos por la iglesia. ¿Quiénes? Los ancianos, los que predican, los que enseñan. De ahí viene la palabra honor, de esa palabra honor viene la palabra honorario, viene la palabra dar honor. ¿Y cómo lo sabemos? Porque fíjese, el 18 que dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Lo que se te está diciendo es, si sirven al Evangelio, que vivan del Evangelio. Lo que dice Pablo siempre nos enseña esto, 1 Corintios 9:13. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anunciaron el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces esto es lo que dice la Escritura, es lo que dice la palabra. Pasa que todo esto ha sido abusado, manoseado, llevado a extremos, retorcido en el mundo, pero nosotros no nos vamos a apartar de hablar estas cosas. Y nos toca porque también justamente es lo que sigue aquí en la carta de 1 Timoteo. Ahora, ¿por qué se debe permitir que un pastor viva del Evangelio? Porque es un principio de sanidad doctrinal. Hermano, es mejor tener un pastor que esté dedicado a la palabra, que esté dedicado a la oración, que esté dedicado a la iglesia, y no que esté 12 horas en una fábrica, que salga cansado y no tenga ni tiempo para orar. Por eso es lo que tenemos en el mundo. Tenemos un montón de gente, de pastores que no saben doctrina, que predican lo que escuchan en internet, que no estudian, que no se preparan. Y eso es lo que estamos teniendo hoy en día. Ni siquiera saben que hay una profundidad doctrinal. Entonces, por eso es que es tan necesario este asunto. Y a mí, mire, y me toca hablarlo a mí con cierta resquemor y cierta vergüenza, porque como voy a usar las palabras que dijo Pablo, no lo estoy diciendo para que lo hagan conmigo, de hecho ya lo hacen. Y ustedes ponen pan en nuestra mesa y nosotros estamos totalmente agradecidos con la iglesia. Pero tenemos que hablar estos temas para que queden claros, para que las futuras generaciones, para que los próximos ancianos, todos vayamos sabiendo cómo funciona la iglesia y por qué. Y para que no nos dejemos ensuciar por toda la porquería que se mueve en las redes sociales, hablando mal de las iglesias, mal de los pastores, mal de los cristianos. No, hermano, no preste oído a toda esa basura que anda por allí. Por supuesto que los pastores debemos tener un oficio, tenemos que tener algo que trabajar con nuestras manos. Dice que Pablo hacía carpas, construía carpas, o algunos dicen que eran construcciones, cabañas. Por supuesto que tenemos que tener un oficio, una tarea que hagamos con nuestras manos, porque tampoco es ser ermitaños así, estar todo el día encerrado en una cueva leyendo y orando, no es eso. Pero mi hermano, tenemos que tener ese equilibrio que nos da la sabiduría y la palabra del Señor. Hechos 2, fíjese que acá está el principio, lo dicen los apóstoles. En Hechos 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, los apóstoles lo tenían claro. Por eso llamaron a los diáconos. ¿Por qué se llamaron a los diáconos? Para que sirvieran las mesas de las viudas y les sirvieran la comida a la gente, para que ellos se dedicaran a la predicación del Evangelio. Es un principio que está en la palabra, pero siempre es bueno hablarlo, aclararlo, enseñarlo, para que tengamos iglesias sanas conforme a la palabra. Son dos temas que son muy abusados. Estos temas se han abusado muchísimo, por eso los quiero hablar, por algunos líderes. Hoy es muy común ver líderes que abusan de la honra. Mira, podemos hablar de tantas cosas, ¿no? Hay algunos que los llevan en andas, así, los ponen con 2 palos y una silla arriba, y los llevan así, tipo como llevaban a los reyes antes, en las iglesias. Hombres que les gusta ser honrados y que están siempre demandando la honra, y a mí me tienen que honrar, y a mí me tienen que honrar, y andan enseñando todas esas pavadas que tienen que ver más con la carne que con la palabra de Dios. Entonces, como eso se ha abusado, fíjese, yo voy a enseñar un principio ahora. Nos vamos al otro extremo. Ahora no honramos, no se honra, se falta el respeto. Otros han utilizado el evangelio para enriquecerse.
le exigen a la gente riquezas para sostener sus vidas. Hermano, no tiene que ser así el evangelio. Quieren vivir con lujos, como magnates. Y no debe ser así. Yo he estado en iglesias que están 45 minutos hablando de que usted tiene que ofrendar y tiene que dar, y tiene que dar, y tiene que... No puede ser. Damos por el Espíritu, damos conforme hemos prosperado, damos como propusimos en nuestro corazón, como nos enseña el Nuevo Testamento. Ahora, cuando el ser humano que está en autoridad hace un uso abusivo de cualquier, puede ser de estos temas o de cualquier tema, de cualquier posición que tiene, provoca un daño, y la reacción de las víctimas, ¿cuál es? Irnos al otro extremo. Porque eso es lo que pasa, nos vamos al otro extremo. Mire lo que pasó con algunas iglesias reformadas del siglo XVI. Claro, algunas iglesias de Escocia de la Reforma venían de una opresión papal, del absolutismo papal. Era la pata del Papa encima de los cristianos y no podían hacer nada porque todo lo decía Roma. Claro, cuando viene la Reforma, estaban tan dañados, ellos inventaron un sistema de gobierno que se llama el sistema de gobierno congregacional. Acá no hay líderes. Hay iglesias en Argentina y en todo el mundo, sí. Acá no hay pastores y se crea como una democracia y todos votan, levantan la mano. Muchas de las iglesias bautistas adoptaron ese sistema de gobierno. Claro, habían sido tan oprimidos por un gobierno autoritario que después no querían ser gobernados por nadie. Fíjese qué es lo que los pasa, nos vamos al otro extremo. Ese es un sistema que actualmente se llama sistema congregacional. Gobierna la congregación. Tremendo. Pero eso es el resultado del daño que provoca el abuso de las autoridades. Todos hemos escuchado lo que pasó en Argentina en los años 70. Vinieron los golpes militares y mataron gente, torturaron gente, robaron niños. ¿Qué pasó con la Argentina? Se fue al otro extremo. No se respetaba las Fuerzas Armadas, no se respeta la policía, no se respeta ningún tipo de autoridad. Esa es la anarquía que viene luego del daño, cuando las autoridades abusan del poder. Y eso que pasó en la Argentina llevó a la gente a no respetar a ninguna autoridad. Y eso pasa en las iglesias. Hay muchos hermanos que fueron dañados por pastores, por líderes. ¿Y qué hacen? Se van al otro extremo, o no se congregan más, o no respetan a ningún pastor. Usted va a ver mucha gente que odia a los pastores. No, los pastores, y hablan mal de los pastores, y se la agarran con todos los pastores. Entonces, hermanos, tenemos que tener un corazón sano. Mi objetivo hoy es que tengamos un corazón sano. Un corazón que haya perdonado, para que podamos ver la palabra sin ningún condicionante. Para que veamos la iglesia sin condicionantes. Entonces, así como pasó en los países que se abusa, algunos sectores de la iglesia ha pasado lo mismo. Entonces, la honra a los pastores ahora se los trata como asalariados. Mire, hay iglesias donde hay un consejo que contrata, en Estados Unidos pasa mucho esto. El consejo contrata al pastor, lo toma o lo despide. Y usted va a ver que este pastor estuvo 2 años en un lugar y después estuvo en otra ciudad, porque eso es como un trabajo, ¿no? Los contratan y los despiden. Entonces el pastor pasó a ser un asalariado. O sea, ahí los pastores no gobiernan. Los pastores no pueden decir nada. Si no les gusta cómo predica, lo echan. Y se buscan un pastor, y así le ha pasado a la iglesia. Ahora, como cada vez se va haciendo más liviana la doctrina, te contratan un pastor que no hable del pecado. Entonces vamos a contratar un pastor que nos motive, que nos lleve al éxito. Y acá está pasando muchísimo ese tema. Entonces, como está la gente dañada, y eso le dicen al pastor, pastor, para eso le pagamos. Usted haga lo que nosotros le decimos porque para eso le pagamos. Esos son modelos totalmente sacados, están fuera de la Biblia. No es así como tiene que dirigirse una iglesia. El ofrendar y el dar generosidades. Claro, se abusó tanto que ahora la gente se ha ido al otro extremo. La gente no da, la gente no ofrenda. No, porque escucha tanto, que porque aquel se robó la plata. Estaba viendo la historia de uno de los 80. 45 años de prisión le dieron por defraudar a su propia iglesia. Fue preso. Claro, por esos golpes que recibió el cristianismo. Dicen, no, ¿vieron ese? El famoso Jimmy Swaggart y el famoso tantos líderes que cayeron y dejaron mal el evangelio. Entonces la gente que hace se va al otro extremo por esas causas. Y Satanás sabe que estos son golpes para la iglesia. Cada líder que cae, cada pastor que cae. Por eso que usted tiene que orar por sus pastores. Para que su pastor tenga un corazón pastoral, para que su pastor no se vaya atrás del dinero, para que su pastor no sea un abusador de la autoridad. Tenemos que orar por eso, y como ya vamos a hablar, cómo va a ir
formándose el presbiterio de esta iglesia. Ore por nosotros. Entonces, como hubo tanto abuso, tanto en el tema del dinero, ahora la gente se va al otro extremo y no da. Se buscan sistemas, como dijimos recién, sistemas de gobierno donde nadie dirija. Hay pastores que pasan a ser un adorno en la iglesia y las iglesias se empiezan a enfriar en la doctrina. Ese es el gran problema, porque está condicionada la palabra. Todos estos comportamientos son el resultado de daños provocados en las personas. Si usted, mire, si usted es nuevo, está empezando hace poco tiempo en el Señor y no sufrió estos daños, qué bueno, pero siga cuidando su corazón. Ahora, los que tenemos 30 años de creyente, 20 años, algunos tienen más años de creyente, hemos visto cosas, hemos visto iglesias desaparecer, hemos visto iglesias crecer, hemos visto tremendos líderes y hemos visto horribles líderes que han fallado a la congregación y le han fallado al Señor. Pero mi hermano, nada de eso nos debiera dar el motivo de alejarnos del Señor y alejarnos de la iglesia. Yo le puedo contar mi vida y todo lo que he visto, tengo todas las excusas para no ser cristiano. Sin embargo, amo al Señor y creo que la iglesia se puede vivir bien como dice la palabra. Y mientras tengamos vida y tengamos salud y el Señor por su gracia nos sostenga, vamos a querer vivir la iglesia como la veamos en la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todos estos comportamientos que vienen por causa del daño, tenemos que conocerlos. Daños provocados a la iglesia. Nosotros no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Satanás odia a Cristo y Satanás odia a la iglesia y quiere destruir la iglesia. Y es por eso que nosotros tenemos que mantenernos firmes. Así que el objetivo de esta palabra es asegurarnos de estar sanos y que usted ni yo seamos condicionados por heridas del pasado o por recuerdos negativos provocados por hombres perversos. Yo no conozco su infancia, su juventud ni su pasado, pero si usted tiene una herida con alguien, usted tiene que resolver eso. Con cualquier figura de autoridad, sea un padre, sea un presidente, no sé, no le dio la jubilación cierto presidente, y usted, si tiene una bronca con un presidente, tiene una bronca con un pastor de alguna iglesia que usted fue, hermano, usted tiene que resolver eso en su corazón. Resuélvalo ahora. Nosotros no negamos que vayan a haber situaciones y daños que van a venir a nuestros corazones. Lo que sí tengo que decirles es que debemos perdonar y tenemos que trabajar una pizarra limpia. Si yo tuviera un pizarrón acá y yo no borro y sigo escribiendo arriba, se va a hacer muy confuso, no se va a poder leer lo que yo estoy escribiendo. Yo tengo que limpiar el fondo. Si usted quiere vivir una vida cristiana con errores, con daños, con falta de perdón del pasado, usted no va a poder ver hoy el evangelio con un lente limpio y claro. Es por eso que usted tiene que limpiar su corazón perdonando, no importa lo que le hicieron. No importa si fue su papá, si fue su mamá, si fue un pastor, si fue el presidente, si fue un policía, perdone a la autoridad y crea la palabra. En este sentido, haga borrón y cuenta nueva. Dele la nueva oportunidad a otros líderes que están queriendo hacerlo bien. Las heridas del pasado que no están sanadas condicionan nuestro lente para ver el presente. Por eso mucha gente está perdida en el presente. No sabe para dónde ir. Y puede que eso sea por causa de una herida del pasado. Y puede ser una herida de hace 20 años o una herida de hace un mes. No deje que la semilla del descontento esté en su corazón. Yo creo en la soberanía del Señor. Yo creo que todas las cosas que nos pasan vienen por la soberanía del Señor. ¿Cuántos creen eso? Si alguien me ofendió, si alguien me hizo algo, si un líder me falló, está probando el Señor mi corazón, está preparando mi corazón. Porque si usted no puede superar una herida, si usted no puede superar una ofensa, usted nunca va a poder servir al Señor. No se puede servir al Señor con un corazón herido. No se puede servir al Señor con un corazón que no perdona a su papá y a su mamá, que no honra a su padre y a su madre. Por eso, para que te vaya bien, dice la Biblia, para que te vaya bien, para que tengas larga vida. ¿Sabe por qué? Porque la amargura daña el cuerpo también. Hay gente que fue abusada, hay gente que fue violada, hay gente que fue abusada psicológicamente por profesores, por maestros, por un vecino, por sus padres o en una iglesia. Hermano, salga, por el amor de Dios, salga de allí. Perdone, olvídese por usted mismo también. Porque usted necesita salir de la cárcel de la falta del perdón. Perdone a toda figura de autoridad. Las mujeres tal vez tengan que perdonar a su marido. Sus maridos deban perdonar a sus mujeres. Hijos tal vez tengan que perdonar a sus padres por un error que cometieron. Yo quiero decirle a los hijos, un día tú vas a cometer un error para con tus hijos. Y vas a necesitar el perdón de ellos.
Así que todos tenemos que perdonarnos. Esa es la característica de la vida en Cristo, el perdón que es en Dios. Así podemos escuchar el Evangelio con un corazón limpio. Y no solamente limpio, sino también sano. Porque es muy condicionante tener pequeños puntos de amargura en el corazón. Cuando una persona está determinada a no perdonar, está detenida y no avanza, es muy probable que haya un daño que tenga que resolver. Busque dónde está su falta de perdón. Busque dónde está ese abuso que usted recibió alguna vez, sea emocional, físico. Busque dónde usted fue abusado. Pablo hace el énfasis de los ancianos en la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Acompáñeme, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, yo aprovecho también para decirles, yo estoy muy conforme con ustedes. Ustedes son una iglesia de paz. Ustedes son una iglesia que nos permite disfrutar el ministerio. Claro que hemos tenido en años, en algunos momentos hemos tenido aflicciones y angustias, pero ustedes son una iglesia de paz. Continuemos así. Yo no estoy diciendo esto porque no lo seamos. Yo estoy diciendo esto porque quiero cuidar lo que tenemos. Tenemos una iglesia de paz. Tenemos una iglesia, creo yo, sana. Que estamos buscando que el Señor nos lleve por la doctrina correcta. Que no nos queremos casar con todas las modas de este mundo distorsionadas que hay. Entonces cuide su iglesia, ore por la iglesia, ore por la congregación. Mire, Pablo había sido encarcelado, había sido azotado. Sin embargo, mire lo que escribe. ¿Y sabe quién gobernaba? Nerón. Cuando Pablo escribe Romanos, Nerón estaba en el poder. Mire lo que escribe en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte del Señor, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Sabe lo que es condenación? Que Dios los pone en juicio. Dios te pone en el banquillo de los acusados. Eso significa. Y empieza a tratar con tu vida y va a ser doloroso, porque eso es condenación. No te está mandando al infierno eternamente. La condenación para un cristiano es Dios te comienza a juzgar. Por eso no resistas a la autoridad. Tenemos que ser dóciles. 2 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo. Mira lo que está diciendo Pablo. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Cuántos pueden ver el corazón que tenemos que tener? Ese es el corazón que se nos pide. Ese es el corazón que tenemos que tener frente a la autoridad. Y si esto me está molestando, busque dónde está el daño. Si a usted cuando le dicen tiene que respetar la autoridad, a usted le cruje por dentro, busque dónde está dañado su corazón y perdone a esa persona que lo dañó. Vuelvo a repetir, no importa si fue un padre, si fue alguien, tal vez usted era niño y un adulto lo dañó. Perdone. Perdone. Ya está. Hay cosas que en la soberanía de Dios se permitieron en nuestra vida para algo. Estas son las actitudes que muestran que verdaderamente somos hijos de Dios. Yo la verdad no puedo decir que una persona es un hijo de Dios si pasa 10, 20, 30 años y no ha perdonado al ofensor. ¿Cómo haces para orar? ¿Cómo haces para tener comunión con el Señor si no perdonas a otro? ¿Cómo haces? ¿Cuántos quieren disfrutar de esa presencia del Señor que tenemos? Hermano, cuando uno tiene limpio y sano el corazón, disfruta de esa gracia de parte del Señor. Si no, todo se vuelve seco, todo se empieza a secar. ¿Y sabe qué? Empezamos a vivir una vida cristiana mecánica. Y voy porque tengo que ir el domingo. Y voy a orar porque tengo que orar. Porque si no oro, mi conciencia no me deja tranquilo. Pero hacemos todo mecánico y estudiamos la palabra porque hay que estudiar, pero nada lo disfrutamos. Si usted quiere disfrutar la vida en Cristo, busque en su corazón dónde está el daño y ponga su corazón en las manos del Señor. Y si necesita ayuda de alguien, busque esa ayuda, pero perdone. Cuando yo no puedo honrar a alguien es porque estoy dañado, mi hermano. Hay gente que se enoja con la honra.
No, yo no voy a honrar a nadie. Es porque estamos dañados. Hay celos, envidia, porque otro es honrado y yo no. Estamos dañados y tenemos que buscar la sanidad en el Señor. Y créame que el Señor está deseoso de que seamos sanados. Busque esa sanidad, mi hermano. Pida a los pastores, busque hermanos maduros, confiese su pecado, confiese que alguien lo hirió. Porque ¿sabe dónde trabaja Satanás? En el silencio, en la oscuridad. Cuando yo no confieso. El Señor, cuando nos lleva al arrepentimiento, te lleva al próximo paso, es la confesión de nuestros pecados. Otro consejo de Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 5:19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Hermanos, los líderes de las congregaciones, los pastores, suelen tener hermanos que se enojan con ellos. Es muy común que haya un miembro enojado con el pastor. Porque el pastor predica, porque el pastor dice cosas, habla y esa palabra incomoda, moviliza, toca justo el punto que esa persona tenía. Y fíjese, ¿quién de nosotros no se fue a la casa? Y eso lo habrá dicho por mí. Y pensamos que claro, encima el pastor los conoce, usted habla con el pastor, después el pastor habla y lo debe estar diciendo por mí. Preparó el mensaje pensando en mí. ¡No! Delante de Dios se lo digo, yo preparo el mensaje, no estoy pensando en usted. Estoy buscando que yo diga lo que el Señor quiere que yo diga. Tal vez alguna vez dije algo condicionado, pero habrán sido 2 o 3 veces. Mi hermano, yo no hablo pensando en usted, en lo que usted me contó. Sépalo. Y yo no estoy aquí para mostrarle un superhombre, estoy para mostrarle al Señor. Lo que queremos es al Señor. Reciba este pedido de perdón si alguna vez públicamente yo dije algo condicionado por lo que usted me contó. No es extraño que los pastores sufran acusaciones. Entonces, como están enojados algunos miembros con el pastor por lo que dijo, son acusados. Entonces, ¿qué dice Pablo? No admitan acusaciones si no es con 2 o 3 testigos. Claro, esto es un poco lo de los fueros de los políticos. Vio que los políticos le ponen fuero. ¿Y sabe por qué le ponen fuero? Y claro, porque si no los bajan a todos, los meten preso al presidente, a los diputados. Entonces tienen fueros, porque siempre la oposición es bastante brava. Entonces, para cuidar eso, se les puso los fueros. Bueno, los pastores, lo que Pablo está poniéndole unos fueros a los pastores, le dice, si van a acusar a un pastor, traigan 2 testigos. Porque si no, cualquiera acusa y cualquiera ensucia a una persona. ¿Me sigue hasta ahí? Por eso es importante que hayan testigos. Y también le aconseja a Timoteo que a los ancianos que persisten en pecar, los reprenda delante de todos. Mire qué tremendo esto. A los que persisten en pecar, no está hablando de los miembros, está hablando de los ancianos que persisten en pecar. Porque puede pasar, y ha pasado en iglesias donde un anciano está pecando y vive una vida en pecado y ya fue advertido y ya pasó por primera instancia, ya pasó por segunda instancia. ¿Y qué le dice? Díganlo, o cuando lo manda Timoteo dice, reprendelo delante de toda la congregación. ¿Por qué? Porque es un cargo público, porque el pecado es público y porque el daño es público. ¿Cuántos conocen la palabra prevaricato? La palabra prevaricato es cuando una autoridad, un político, un presidente, un gobernante comete un delito. Es decir, no es solamente el delito. Usted sabe que hay países donde, supóngase que usted se roba una cuchara y son 10 años de cárcel, si es político tiene 20, o sea, es el doble. Ese es el prevaricato, por la responsabilidad que tiene la persona que está cometiendo el ilícito o el pecado. Entonces a los ancianos, por causa de la responsabilidad que tienen, dice que como el pecado es público y provoca tanto daño, un pecado, supongamos una inmoralidad, puede provocar un daño tremendo en una congregación y en la iglesia, entonces el castigo es público. Y Pablo está regulando estos asuntos en la iglesia. La teología reformada dice que la publicidad del pecado determina la publicidad de la corrección. O sea, si el pecado es público, también es pública la corrección. Y hay casos que también aplica a los miembros. Pero en este caso está hablando Pablo exclusivamente de los ancianos. Prevaricar no es equivocarse, es torcer a propósito lo que uno sabe que es justo. Es por causa del conocimiento que tiene. 1 Timoteo 5:19, estamos terminando. Dice, contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos duramente para que todos, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Qué es lo que nos está enseñando
esto que Pablo está diciendo, que la responsabilidad real del liderazgo existe, que la honra no cancela la disciplina, que no podemos confundir honra con tapar el pecado. El pecado tiene que ser expuesto, sea de un pastor o sea de un miembro. No lo tapamos, hay que exponerlo. Y que el pecado no arrepentido y no confesado descalifica a las personas, sobre todo a los pastores y a los ancianos. Un pecado no confesado descalifica para la obra pastoral. Y lo que el texto está enseñando es que no hay que hacer una cacería de brujas. Bueno, vamos todos contra el pastor, contra los pastores, vamos contra los ancianos, vamos contra los líderes. Pasa. Autoritarismo vengativo, una exposición innecesaria. Tengamos cuidado con exponer a la persona públicamente. Hay que tener mucho cuidado cuando uno expone a una persona. Hay casos extremos donde sí pasa lo que Pablo está diciendo, de reprenderlos delante de todos, a un anciano, a un pastor, y que no falte el debido proceso. Por eso, fíjese, Pedro también dice lo mismo. Estas son cosas de la iglesia que las tenemos que aprender. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Vamos a leer hasta ahí en Pedro, y finalmente Pablo va a terminar este capítulo diciendo lo que dice 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes de pecados ajenos. Consérvate puro. Acá le está diciendo a Timoteo que no se apresure a reconocer a hermanos para el ministerio. Hay que asegurarse que los corazones son fieles y leales. Fíjese, está tremendo esto porque nos enseña cómo debemos hacerlo. Tienen que ser leales al Señor, pero también leales a su iglesia. ¿Quiénes? Los líderes que se tienen que levantar entre nosotros. Tienen que amar a la iglesia, tienen que amar a la Grey, tienen que amar a sus hermanos. No solamente por el cargo, por la posibilidad o la posición que me van a dar. Tenemos que tener cuidado con eso. Recuerde que Dios, bueno, eso también lo explicamos hace un par de semanas. Vamos a 1 Timoteo 5:23. Le dice, ya no bebas de agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Vamos avanzando renglón por renglón, versículo por versículo. Esto que nos enseña, que también Dios puede sanar a través de los médicos, que Dios puede sanarnos a través de remedios. No, él dijo, toma un poco de vino por causa de tus problemas estomacales. A veces en las iglesias se ha mistificado esto. No, yo no quiero ir al médico, yo no quiero. No, hay veces que Dios va, por su gracia, va a operar a través del médico. Hay veces que por su gracia te va a operar a través de un medicamento. Dios puede utilizar todo eso, o puede usar un anciano para que te unja con aceite y sea sanado. Dios puede usar cualquier forma para sanarnos. Entonces, así funciona el tema de la sanidad, y yo utilizaba este versículo para traerlo a la memoria. Y finalmente va a decir en el 5:24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Pablo acá está hablando del pecado de los ancianos y de los líderes. Todo tiene que ver con los ancianos. Está hablando de hombres y de sus pecados, porque el objetivo es proteger a la iglesia de líderes inmaduros. ¿De qué nos tenemos que proteger? De líderes inmaduros, de personas que puedan tomar liderazgo dentro de nosotros y que no conozcan la Escritura. Y Pablo dice, tienen que darle tiempo, porque cuando uno reconoce un anciano, ya no hay vuelta atrás. Cuando tenemos pastores, es muy difícil volver atrás. Por eso le dice, no impongan las manos con ligereza. No reconozcas tan rápido, dales tiempo. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. A algunos, si tienen pecado, el tiempo lo va a descubrir. No se puede ocultar por mucho tiempo el pecado. Si tenemos pecado, mire, lo podemos ocultar, pero por mucho tiempo no. Tarde o temprano, lo que Pablo le está enseñando a Timoteo es esto. Tarde o temprano, vos dale ahí que esté trabajando, pero si hay pecado, se va a descubrir. No te apresures. Que sean probados primero, dice. No hay prisa, porque la prisa es mala consejera.
y el tiempo lo prueba todo. Y dice, a otros se les descubre después. ¿Por qué? Porque la iglesia no es omnisciente. Imagínense que nosotros supiéramos todas las cosas, sabríamos ver los corazones internamente, y eso lo conoce el Señor nada más. Así que la iglesia no es omnisciente, Dios es un juez justo, el tiempo es un aliado del discernimiento, y se va a terminar cumpliendo lo que dice la palabra en Números 32:23. Dice que el hombre va caminando y que sus pecados un día lo alcanzan. O sea que si no nos santificamos, un día el pecado nos va a alcanzar. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Yo necesito que establezcas ancianos y diáconos, pero no te apresures. Quédate ahí un tiempo, conocerlos. Dales algunas responsabilidades hasta que se empiece a ver cómo es su vida de santidad. En otras palabras, Pablo está blindando a la iglesia ante la falta de discernimiento, y está bien porque no sabemos todas las cosas, no conocemos todas las cosas, y le está entrenando para que sepan elegir ancianos. Por eso creo que es maravilloso que nos esté tocando leer y estudiar esta carta, porque nos está mostrando cómo proceder, los próximos pasos de madurez de nuestra iglesia. Y después el último dice el 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Afirma lo que acaba de decir. Tarde o temprano las obras van a salir, ya sea los pecados y también las buenas obras. Usted va a ver las buenas obras de los hombres que están aprobados, de aquellos que son buenos para el ministerio. Usted los va a ver a través de los años, y usted va a ver que las buenas obras se ven, que no se puede ocultar ni las malas obras ni las buenas, y eso está buenísimo. Ni el pecado oculto queda impune, ni la fidelidad silenciosa va a quedar sin recompensa. Para todos aquellos que sienten un llamado ya del Señor, aquellos que dicen, yo he sido llamado por el Señor, quiero regalarles esto. Ni el pecado oculto queda impune, ni la fidelidad silenciosa va a quedar sin recompensa, porque es el Señor el que llama. ¿Cuántos saben eso? No son los pastores, es el Señor. Los pastores reconocemos, y el tiempo revela lo que la apariencia esconde, y Dios juzga con perfecta justicia. Termino con Mateo 10:26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Todo en nuestras vidas, tarde o temprano, sale a la luz. Es por eso que el consejo de Pablo, santifíquense, santifiquémonos. ¿Alguno anhela obispado? Buena obra desea. Santifíquese, prepare su corazón. Estudien como muchas familias están haciendo. Estudian teología, porque no podemos venir con buena motivación a ser ancianos y educar a una grey si no nos estamos preparando y no estamos estudiando. Así que ánimo a todos aquellos que quieren estudiar. Póngase de pie porque hemos terminado.